Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Cuando era pequeño, en la casa de mis padres en el campo, que tenían algunos animales y entre ellos algunos caninos, algunos perros, bien, una de las perras llegó de pasear por allí, pero muy mal. La veíamos y la notábamos muy desorientada, hasta que en un momento comenzó a largar, a tener como espuma en la boca. Bien, y mi padre enseguida se dio cuenta que había consumido algún tipo de veneno. Así que corrió e hizo un preparado de leche con carbón y algunas otras cosas, bien, y le dio para que consumiera este animal. Saben que en poco tiempo el animal pudo reponerse y no pasó a mayores y no tuvimos una consecuencia nefasta. Mi nombre es Víctor Luquix, soy pastor y licenciado en teología. Hoy quiero ayudarte a aprovechar tantas cosas que tiene el libro de la Biblia para que tu vida cobre el sentido que estuviste buscando. Para poder seguir este estudio, te recomiendo que solicites el material gratuito La Biblia Habla a la red Nuevo Tiempo. Esto lo podés hacer mediante la página estudielabiblia.com o al WhatsApp más 598 95 72 9586. El asombroso mundo de la Biblia. Saben que veníamos hablando la semana pasada de justamente que la paga del pecado o la recompensa del pecado es la muerte. Bien, la consecuencia final del pecado es la muerte. Habíamos descubierto esto. Muy bien, el pecado, todo este tema del sufrimiento, de la maldad en el mundo, de personas que quieren hacer daño, de nosotros mismos que a veces nos equivocamos aunque no queremos a veces hacer daño, se puede solucionar. Hay forma de que podamos solucionarlos como seres humanos, quizás juntos, quizás unidos, ponernos de acuerdo todos y hacer un movimiento. ¿Será que podemos solucionar este tema? Vamos a buscar qué nos dice la Biblia, pues el Creador, Dios, dejó registrado si esto tenía solución. Jeremías 2:22. ¿Encontraste en el Antiguo Testamento en tu Biblia Jeremías? ¿Bien? Muy bien. Capítulo 2, el número grande 2, versículo número pequeño 22. Dice allí: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Muy bien. Saben que la Biblia aquí está registrando algo muy triste. No tenemos forma como seres humanos de solucionar el tema del pecado. Como decíamos recién, por más que estemos unidos y hagamos un movimiento enorme en toda la faz de la tierra para motivarnos e impulsarnos cada uno de nosotros a que no exista más el pecado, a borrar el pasado, dice aquí, por más que nos limpiemos, y nos limpiemos hasta incluso por allí con productos fuertes para quitar manchas, no vamos a poder solucionar el tema del pecado. Entonces queda esto así, es tan triste, y entonces ¿para qué estamos estudiando? ¿De qué nos sirvió saber que tenemos una enfermedad como raza humana si esto no tiene solución? Muy bien amigos, pero esto no queda aquí. La Biblia no solamente nos presenta el problema, sino que Dios nos dice lo siguiente en Juan 3:16. Evangelio según San Juan, bien, Nuevo Testamento en tu Biblia, tenés allí Mateo, después Marcos, después Lucas y después Juan. Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien, entonces aquí dice, amigos queridos, que esta enfermedad tiene un antídoto, un medicamento para poder quitarla, sacarla, extraerla. Bien, como contábamos al principio, cuando mi padre vio aquellos síntomas, bien, en este animal, justamente pudo correr y preparar lo que necesitaba el animal. En nuestro caso, bien, nosotros hijos de Dios, Dios no nos dejó sin solución el problema del pecado. Dice aquí que envió a su propio Hijo,
¿no? Para morir en nuestro lugar. Dio a su Hijo, ¿bien? Para que nosotros podamos creer y tener nuevamente una vida eterna. Decíamos que el pecado es un intruso, la muerte es un intruso. Dios no creó la muerte, Dios no creó al ser humano para morir ni para sufrir. Y no pudiendo soportar esto, justamente ideó un plan para que el ser humano volviera a tener la oportunidad de vivir eternamente y sin sufrir, sino disfrutando la vida que Él nos quiso regalar. Entonces, si Dios envió a su Hijo, ¿cómo hizo su Hijo para salvarnos? Bien, ¿qué vino a hacer justamente? Lucas 19:10 dice lo siguiente. Lucas 19:10 dice Jesús allí: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre es una referencia, una autorreferencia que hace Jesús. Bien, Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Bien, entonces justamente dice, vino a buscar y a salvar. Muy bien, el término allí en griego se puede traducir como salvar y sanar también. Entonces justamente es esto que estábamos hablando, necesitamos la salvación, volver a sanarnos en todo sentido y salvarnos de la muerte, del pecado y volver a estar como Dios hizo a Adán y Eva, perfectos, sin muerte y sin dolor. Muy bien, entonces Jesús vino a buscarnos, a salvarnos, ¿bien? Del pecado, de estas consecuencias, de todo lo que estábamos pasando. Muy bien, ¿y cómo tenía que hacer eso Él? Bien. Bueno, Él vino a vivir en nuestro lugar como un sustituto. Esto es importante entenderlo así. Estás condenado a muerte. Bien, estás en un país que existe la condena de muerte. Has cometido algo que el Estado considera que tienes que tener la pena máxima. Y imaginemos un hipotético, aunque no es factible, no es real, pero que nuestro familiar más querido quisiera tomar nuestro lugar para darnos una nueva oportunidad de vida y Él muriera en nuestro lugar. Esto es lo que vino a hacer Jesús. Muy bien, Jesús vino a vivir como nosotros tendríamos que haber vivido para poder morir en nuestro lugar. Entonces la pregunta es justamente cómo vivió Jesús, cómo tendríamos que haber vivido para no tener esta deuda como raza humana. Vamos a buscar. Allí en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en tu Biblia, busca conmigo. Capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y viene hablando estos textos justamente de Jesús, bien, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro intercesor. Bien, vivió aquí. Fue tentado igual que tú, igual que yo, pero no cometió errores. No podía allí morir en nuestro lugar, en el lugar de la raza humana, alguien que hubiera tenido los mismos errores, sino tendría que haber muerto por sus mismos errores. Pero en este caso Jesús vivió una vida inmaculada, una vida sin mancha, una vida que no erró, no lastimó a nadie. Bien, es más, vino y dio vida donde estuvo, ayudó a quien estaba allí necesitado. Muy bien, pero ¿cómo pagó Jesús esa deuda del pecado? Bien, ¿cómo hizo para pagar esa deuda que nosotros teníamos para con Dios, para con otras personas? Pues hemos lastimado muchas veces a otros de muchas maneras. Bien, ¿cómo lo hizo? Busquemos juntos allí el libro del Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 53, versículos 3 en adelante. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este texto es muy emotivo
y muy fuerte. Dice aquí que Jesús pasó los peores sufrimientos para pagar la deuda de la humanidad. Tu deuda, mi deuda, la deuda de todos nosotros. Justamente aquí hace una descripción del sufrimiento de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué padeció tanta cosa? Justamente para que nosotros tuviéramos la oportunidad de volver a empezar, volver a comenzar. Muy bien, pero ¿cómo sabemos que esto tuvo efecto para que nosotros podamos ser salvos? Saben que dice allí 1 Corintios, vamos a buscar juntos en el Nuevo Testamento, capítulo 15, versículos 20 al 22. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bien, muy bien. Saben que mi hija me preguntaba hace unos días, papi, ¿por qué si Adán y Eva se equivocaron, todos nosotros tenemos que pagar el precio? Mi hija tiene 10 años. Aquí dice clarito, bien, que así como Adán se equivocó y todos murieron después de él, todos pagamos la consecuencia, así también Jesús resucitó y ahora tenemos la oportunidad de ser salvos. Pero mi respuesta para ella fue, muy bien, entonces vos has estado sin cometer ningún pecado, nunca te has equivocado, nunca has lastimado a nadie ni te has lastimado a ti misma. No, papi, sí me he equivocado. Bueno, justamente Adán y Eva se equivocaron y murieron por su equivocación. Pero cada persona que vino después murió por su propia equivocación. Bien, entonces queda todo aquí, Víctor, queda todo aquí, pastor. No hay forma entonces de arreglarlo. ¿Cómo es que Jesús nos dio una segunda oportunidad? Muy bien, ¿qué podemos hacer justamente para poder llegar a esta realidad de ser salvos y librarnos de toda esta consecuencia? Muy bien, entonces vamos a buscar juntos el libro de Hechos en el Nuevo Testamento en tu Biblia, allí capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y está hablando justamente de Jesús. Muy bien, y dice aquí también Hechos, vamos a buscar juntos, bien, capítulo 16, versículo 30 y 31. Dice, los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, empezamos a creer, tenemos que empezar a creer. Habíamos visto cómo se desarrolla la fe, amigos. ¿Cómo puedo yo tener fe? ¿Cómo puedo creer? Muy bien, poniendo en práctica los consejos que dice la Biblia. ¿Querés empezar una restauración? ¿Querés empezar justamente a aceptar esa salvación? Primero tenemos que creer en Jesús, bien, y después empezar a poner en práctica sus consejos. Y Él va a empezar a curar y sanar esas heridas que tenés abiertas quizás allí en el corazón, cosas que has pasado, y vas a notar un cambio en tu vida que el Espíritu Santo quiere hacer. ¿Y cómo solucionamos, Víctor, el tema del pecado? ¿Cómo solucionamos el tema de la muerte? ¿Esto simplemente es una mejoría en nuestra calidad de vida? No, amigos, hay algo mejor, pero lo vamos a ver en un capítulo posterior. ¿Te parece? Entonces, nos encontramos en el mismo día, en el mismo canal. Te espero.